Pienso que el programa que vamos a transmitir a continuación a través de puntos de vista del programa de los líderes de opinión de Pereira y Risaralda les va a gustar, a encantar o los va a sorprender. Vamos a hablar de corrupción. Después de esta pausa vamos a hablar de corrupción, del fenómeno de la corrupción, partiendo de un punto que según el director o el secretario de la Presidencia de la República para la corrupción, para la lucha contra la corrupción, el doctor, se me perdió el nombre, Saavedra, dice que no hay en el mapa de Colombia un solo punto donde no haya corrupción. En un momento regresamos. Visita este 29 y 30 de julio la Quinta Feria del Hogar y la Vivienda de Confamiliar Risaralda en nuestra sede de Dos Quebradas, Avenida Simón Bolívar, número 3501. Te esperamos desde las 10 de la mañana para que conozca los principales proyectos de vivienda de la región. Tendremos stands con opciones para mejoramiento de vivienda y productos para el hogar. Además, te contaremos sobre las líneas de financiación y mucho más. Muévete sin ruido y sin emisiones. Con la seguridad de nunca quedarte sin carga. Energía de Pereira. El futuro es ahora. Y les tengo un invitado muy especial, y especial porque se ha dedicado a estudiar el fenómeno de la corrupción en Colombia y en el mundo. Y ha sido inclusive invitado internacional a varias partes del mundo, en Europa especialmente, a hablar sobre el tema de la anticorrupción, que es una de sus especialidades, porque el doctor Juan Carlos Ramírez España es economista, él es administrador de empresas, es especializado en derecho, en un área del derecho, pero fundamentalmente está por terminar un magíster, un máster en estrategias anticorrupción, o sea que es toda una autoridad de la materia. Queremos agradecer, doctor Juan Carlos, que nos haya aceptado esta invitación. Doctor Luis, muchísimas gracias por la invitación y este tema es fascinante. Esto es una evangelización que queremos hacer. Con todo cariño. Antes de empezar la grabación del programa Puntos de Vista, estuve hablando con él mucho rato, y me sorprende por qué le dio a usted por ahí, por meterse en el estudio de la corrupción. Pues, doctor Luis, el tema va en lo siguiente. Alguna vez tuve la oportunidad de ser funcionario público en la Contraloría General de la República, en la Gobernación de Risaralda como secretario de despacho de secretario de Desarrollo Económico y Competitividad. Y ¿en el gobierno de quién? En el gobierno del doctor Carlos Botero. De Carlos Botero. En la segunda. De Carlos Alberto Botero, en la segunda gobernación. Y me pareció bien particular porque yo venía de una actividad privada, académica, profunda, interesante, y pasé del anonimato al desprestigio. A mí la gente me reconocía, pero cuando ya fui funcionario público, inmediatamente la gente estigmatiza al funcionario público. Señalado. Cambié de carro a los 8 días porque alguien me pagó una deuda y... Ya compró carro. No, ya cambió, ya se ganó. ¿Qué contrato había hecho? Sí. Y la gente a veces juzga. Yo aquí quiero hacerle una invitación de verdad. Yo creo que el 98% de los funcionarios públicos trabajan con amor, con ganas, con pasión. Hay muchos prejuicios sobre el empleado público, sí, sobre el servidor público. Sobre el servidor, incluyendo contratistas y todo. Y yo creo que eso no es justo. No es justo. Entonces, arranqué el proceso de entender qué significa el Estado, el gobierno. Luego estuve como asesor del SENA en la Regional Antioquia, asesor del director regional. Estuve en la Contraloría General, he estado en la Alcaldía, he asesorado entidades públicas a nivel nacional. Entonces, ¿y se fue a España a estudiar anticorrupción? Sí, me fui a España, a la Universidad de Salamanca, a estudiar estrategias anticorrupción y políticas de integridad. La Universidad de Salamanca es muy importante en la historia de la humanidad. Tiene algo más de 800 años. Más de 800 años de existencia, y es muy reconocida porque es la universidad donde se hizo célebre el maestro Miguel de Unamuno, el genial y malgeniado vasco, filósofo. Sí. La Harvard en su momento, ¿no? Del mundo. Por supuesto. Todo el mundo decía,
Salamanca, algún día llegarás a Salamanca. A todos los que querían estudiar, ese era el sueño Que del lo mundo. que lo que Salamanca no otorga. No daba, sí, lo que no da el mundo, Salamanca te lo entrega. Algo así es como. Sí, algo así. Pero lo que queremos decir y señalar con Salamanca, para hacer este paréntesis académico que me parece a mí muy valioso para ilustración de la gente, es que la Universidad de Salamanca se distingue de la época en que las ciudades eran ciudades cuando tenían una universidad. Así Si no es. había una universidad, no era ciudad, ¿cierto? Así es. Y nosotros tenemos un fenómeno muy interesante en el mundo moderno, en donde, por ejemplo, el caso de Pereira tiene más de 20 universidades, todas muy buenas en general, pero nos falta todavía muchas cosas para ser ciudad, y lo principal es la cultura. Que podemos tener las avenidas que queramos, podemos tener las obras de desarrollo de escuelas, megacolegios, lo que quiera, pero si no tenemos una cultura ciudadana, nos quedará faltando siempre un centavito para el peso para hacer ciudad. Porque no existe ciudad sin ciudadanía, y la ciudadanía depende de la cultura ciudadana. Es así, es más, yo propongo un nuevo concepto de cultura desde lo sociológico, y es que cultura sea un acuerdo social de comportamiento. Y si pensamos de esa forma, yo creo que la sociedad empieza a venga, comportémonos, hagamos un acuerdo de cómo me comporto yo, cuál es mi límite y mi norte. Entonces, para poder hablar de algo que propongo, que vamos a ver al final, es... A tal punto que usted propone, me quiero anticipar, tenía por aquí un tema de propuesta, donde usted dice que propone que no se hable de lucha contra la corrupción, Así es, sino de cultura contra la corrupción. Cultura contra la corrupción. Claro que sí. Una Cultura contra la corrupción. Una cultura de lo políticamente correcto. No de lo políticamente correcto, de lo que realmente hace que la actuación de uno como ciudadano sea correcta frente a todos los demás, y de cómo esa actuación mejora la capacidad de la sociedad con respecto a los demás. Pero es que lo que una persona hace como ciudadano es cultura política. Porque, sí, señor, ¿sí? Tiene toda la razón. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pues no quiero muy entrar cierto. en contradicción. No, es muy cierto, porque hay un concepto muy simple, y es, hay una teoría que se llama la teoría de la gente, y qué pena que usted ya sabe, doctor Luis, que me emociono hablando de esto. La teoría de la gente hace que toda la sociedad siempre busque delegar en alguien. Sí. Usted va, el conjunto residencial, hay que delegar. La representación, Entonces, el mandato de ¿quién quiere representación. Exactamente. Entonces se llama la teoría de la gente, y es una teoría un senador, muy estudiada. un concejal, Senador, un diputado, concejal, un gobernador, edil. todos tienen un mandato de representación. Así y a es. veces se les olvida. Correcto, y es una delegación que la gente entrega en eso. Al ciudadano. Pero ¿qué es lo que pasa? No para que roben, sino para que gobiernen. Tal cual. Pero ¿cuál es el problema? El conflicto de intereses entre lo que quiere la gente y lo que quiere al que le han delegado esa capacidad. Entonces, pero eso es una teoría que De cuando acuerdo. podemos seguir y después de Yo creo que con Juan Carlos Ramírez España vamos a tener que hacer más de un programa sobre este tema, pero concentrémonos en el tema de la corrupción. Perfecto. ¿Lo han invitado a algunos países de Europa a dictar charlas Sí, al respecto? tuve la fortuna de ser invitado por las Naciones Unidas en un encuentro mundial en la Escuela Internacional Anticorrupción en Austria. Fui el único colombiano invitado en su momento, y para mí fue un orgullo muy grande poder estar compartiendo con más de 40 personajes mundiales dando una ponencia sobre educación e integridad. Bueno, ahí hay un tema importante, porque una cosa es la transparencia y otra cosa es la integridad. O sea, deberían ir de la mano las dos, pero pues una mano es la izquierda y otra mano es la derecha, no son las mismas manos, ¿cierto? Lo que quiero significar con ello es que se confunde mucho el concepto de transparencia con el concepto de integridad. El secretario general de la Presidencia de la República para la Transparencia, el doctor Saavedra, como lo mencioné al principio, dijo que no había en Colombia un solo punto del mapa colombiano donde no hubiera corrupción. Ahí yo le hago una interpelación, Dígamelo. doctor Luis, y es: no hay un solo punto en el mundo donde no haya corrupción. En el mapamundi. En el mundo no hay un solo punto en el mundo donde no haya corrupción. Sí. Corrupción cero no existe. Bueno, cero. Pero No bajos existe. niveles de corrupción sí. Pero hay corrupción. Por ejemplo,
¿Quién es en el ranking mundial? Creo que es el primer lugar, Dinamarca. Así es. Pero no estamos en Dinamarca, estamos en Cundinamarca. Ahí hay un tema bien interesante. Deme el top 3 o el top 5 Está Dinamarca, está Nueva Zelanda, está Finlandia, Suiza. Noruega, o sea, son esos países así medio nórdicos. Los nórdicos, sí, que ya tienen lo que llaman el estado de bienestar, ¿cierto? Exactamente. Pero venga, doctor Juan Carlos Ramírez, mencionó usted a Suiza y estuvimos tomándonos esta agüita en medio de este calor tan sabroso que está haciendo en Pereira. Yo no me quejo del calor porque más calor hace cuando uno se queja del calor. Sí. Y me mencionaba usted una anécdota que le ocurrió con un profesor suizo en España. Cuéntele esa audiencia a la audiencia de puntos de vista. Tuve una clase con un magistrado del Tribunal de Suiza, ¿sí? Tribunal de Cuentas, es decir, la autoridad en investigación en delitos. Lo que es la Contraloría en Colombia. Sí, pero con una capacidad jurídica de sanción y de decisión penal. Ajá. O sea, tienen un poder interesante. Y habló de varios casos. Más allá del control fiscal, quiere decir. Exactamente, más allá del control fiscal. Y habló de varios casos. Mencionó algunos elementos que se habían robado 50.000 euros en una remodelación, pero la pregunta en Suiza, o sea, allá en Suiza se roban también la plata, y que un profesor de un equipo de fútbol se había robado 10.000 euros a los niños porque el gobierno le había dado eso. Pero la pregunta y el dolor que le surge a uno como ciudadano de Latinoamérica es: ¿cuál autoridad moral puede tener hoy Suiza? Y lo digo con respeto hacia los ciudadanos suizos, cuando el 98% de los recursos de toda la gente que tiene actos de corrupción, de todos los bandidos del mundo, los mafiosos, los gobernantes corruptos, los que manejan trata de personas, los que hacen, todos guardan la plata en los bancos suizos, todos. Y ahí la pregunta que le hice es: el delito de receptación, que es aquel que le ayuda al que roba a lavar ese dinero, Suiza, ¿por qué no ha hablado nunca de ese dinero que es de Colombia, de Venezuela, de Brasil? ¿Qué le dijo eso al profe? Así es. ¿Al magistrado? Él después, en el almuerzo, me pidió excusas a nombre de él, me dijo: tiene toda la razón y le ofrezco disculpas a usted y a toda la ¿no lo discutieron en el aula? No, él pasó por encima. Él pasó por encima, dijo: hablamos en el almuerzo. Así como dice un amigo, siguiente pregunta. Mucho patriotismo suizo. Sí, claro, es que era muy difícil, pero era un contexto académico y no lo dije pues. Bueno, entremos en materia con el tema de la corrupción. A mí me interesa mucho, y lo he escrito en varias de mis columnas, que yo creo que el principal modelo cultural más ligado a la transparencia y a la integridad moral del individuo es el de predicar con el ejemplo. Ese es el concepto de integridad. Y ese es uno de los problemas más grandes que tenemos los colombianos, que no predicamos con el ejemplo. La coherencia, doctor Luis. No hay coherencia, decimos una cosa y hacemos todo lo contrario. La coherencia de los principios y valores, de lo que yo digo, de lo que hago, de la actuación, de respetar el otro. Que si los colombianos hiciéramos todo lo que pensáramos y lo que dijéramos, seríamos distintos. Así es. Es triste, pero es la verdad, doctor Luis. No hay otro camino. Y ahí hay que hacer el enfoque entonces ¿en qué? En el proceso cultural desde la infancia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tratar? O sea, en Colombia tenemos que entender que el proceso de cultura contra la corrupción arranca con los niños, arranca con la familia, inicia también con el tema de los universitarios, porque es allí donde realmente podemos generar esa conciencia y ese cambio cultural. Los que estamos más acá, pues vamos a ser conscientes en la medida en que las personas que están empujando, los jóvenes y todos los que vienen, digamos, detrás de nuestra generación, empiecen a ser conscientes de lo importante que es tener una cultura contra la corrupción. Ese es el ideal. El ideal. ¿Cierto? Vamos a una pausa y regresamos porque le tengo esta pregunta. Más que una pregunta es, yo quiero saber su opinión sobre una frase que hizo, sería como una exageración decir que hizo inmortal a Miguel Nule, cuando dijo: la corrupción es inherente al ser humano, que eso me pone a mí los pelos de punta, pero ya regresamos.
Soñamos con un mundo cada día más limpio. Y poco a poco, más personas se unen a este sueño. Un sueño con energías limpias. Energía de Pereira, una empresa que inspira sostenibilidad. Le acabo de hacer un planteamiento al doctor Juan Carlos Ramírez España en el concepto de Miguel Nule, que está detenido, preso por corrupción en Colombia, en el famoso caso de la contratación del carrusel de la contratación en la ciudad de Bogotá. Miles de millones de pesos ahí perdidos. Y Miguel Nule en una audiencia dijo que la corrupción es inherente al ser humano. Hay que señalar ahí de alguna manera que el entonces presidente Turbay Ayala, por allá a finales de los años 70, dijo que la corrupción había que controlarla, que la corrupción era válida en sus justas proporciones. Creo que no me equivoco en la frase. Sí, estoy muy apresionado. ¿Existe una correlación en ambos conceptos? Yo pienso que sí. Hay que entender que hay unos, digamos, que teorizan sobre la corrupción únicamente desde la pérdida económica que tienen las entidades públicas. Yo me voy más allá. Yo pienso que la corrupción es mucho más profunda. Es efectivamente cierto que es parte de la condición del ser humano, porque y hay un elemento que después vamos, cuando quiera, doctor Luis, lo profundizamos, que se llama la epigenética y los sesgos cognitivos. Ajá. Otro tema para profundizar en esto, pero es la razón de que el ADN del ser humano se ha venido modificando. Y hay un concepto que se llama el triángulo del fraude. El triángulo del fraude tiene 3 momentos: la oportunidad, mi situación personal y el razonamiento ético que yo hago al momento de encontrar esos 3 elementos. Y resulta que yo me encuentro con alguien que deja un iPhone, yo tengo mi iPhone dañado, no tengo plata, y si me lo robo, mi mamá me va a matar. Entonces digo, y le tengo miedo a mi mamá, entonces digo, no, si ves, se dio la oportunidad, el razonamiento y la situación personal. Pero mucha gente coge el iPhone, lo guarda y lo vende. Tuvo la oportunidad de pensar, si lo robo, nadie me pilla, no hay cámaras, nadie está acá, lo dejaron de malas. Y ese triángulo del fraude tiene mucho que ver con la actitud. Triángulo del fraude. Sí, de Es Donald que Creasy. con ese triángulo del fraude me está haciendo acordar de un amigo que falleció no hace mucho tiempo, el doctor Jaime Castaño Torres, no sé si lo conociste. Claro, sí. Jaime Castaño lo repetía con mucha frecuencia y yo tuve una amistad muy fuerte con él. Y él decía, vea mi querido Luis, a los colombianos nos encanta lo ilegal, lo inmoral y lo que engorda. Y mire esa disquisición que nos lleva nuevamente al tema entre el gran dilema entre lo ilegal y lo inmoral, entre la moral y la legalidad, ¿cierto? Y yo me sorprendo mucho de ese afán de los gobernantes, los alcaldes y los gobernadores en algunas ocasiones, haciendo unas campañas impresionantes de la cultura por la legalidad. El problema de la actuación política electoral, que una cosa es campaña para ganar y otra cosa es el gobernador en su proceso ya de gobernar como tal. O sea, gana la elección y hace una cosa y cuando gobierna tiene otra. Pero por ejemplo, mire este caso. Usted ha visto en estos días que hay muchos esposos de ministras, hijos de ministros, todos con unos cargos y contratos. Eso no es ilegal, pero es inmoral. Pero qué tan ético y moral es ese tema cuando yo, utilizando mi poder, lo que acaba de suceder con la ministra Irene Vélez, ella realmente sale es porque llama a alguien a decirle, deje salir a mi hijo, a pesar de que eso está estipulado en la regla, en la norma del tema migratorio, es muy fuerte, déjelo salir que yo autorizo. Y digo, pues, pero eso no es un papel, ¿cierto? Entonces, ella sale aparentemente por eso. No por nada, no porque se ha robado un peso, pero eso ya es un acto ilegal. Pero ese ejemplo, para finalizar el programa, es bien traído con otro ejemplo, el del comportamiento de los ciudadanos cuando se encuentran frente a un hecho o frente a un personaje que es de reconocida inmoralidad, que es un traqueto,
que es un bandido que le robó al erario, a la administración pública, o sea que se robó parte de los impuestos que la gente paga, y sin embargo si el tipo invita a una fiesta, ¿cómo es el cuento? Un fin de semana invitado por el amigo de lo ajeno, llámese narcotraficante, llámese político, y le paga a todos su fin de año y todo el mundo va y es feliz saludándolo y alabándolo. Y sabemos que el dinero salió de algo que es ilícito, pero lo disfrutamos. Entonces, aquí el tema es, el 2% es la cifra que yo le invito a la gente, 2, 18 y 80. 2% de las personas cometen toda clase de delitos. El 18% honestos hasta los tuétanos. Y el 80% muchas veces nos acomodamos, y ahí es donde yo quiero proponer, hagamos cultura contra la corrupción. La sociedad líquida de Bauman, de Bauman, el famoso filósofo de Bauman, sí. europeo. Sí. La sociedad líquida, o sea, que consiste, sí, para ilustración de la audiencia, que si yo tomo esta agua, la riego aquí, el agua se va regando y se va acomodando en el espacio, pero alguien le dio por empacarla y el agua se acomoda al espacio en que la coca. Y así somos los seres humanos. Así es. Nos acomodamos. Ese dato es de Transparencia Internacional Chile, para ¿Sí? que tengamos fuente. Nos acomodamos. Y el 80% más el 2% destruyen una sociedad. ¿Cuál es su mensaje final en esta parte del programa? Vamos a grabar otros programas sobre corrupción. Me permite además que yo lea una información que usted me mandó muy interesante, no la he podido masticar bien todavía. Sin problema. Pero hablamos más adelante de este tema del fenómeno de la corrupción, que yo sé que les interesa mucho a la audiencia de puntos de vista. Pero hay un punto que yo quiero que para finalizar, ¿cuál es, como si usted siquiera quisiera sacar de esta charla que hemos tenido en este momento, una conclusión general? Primero, no hablemos de lucha contra la corrupción, hablemos de cultura contra la corrupción. Segundo, la ecuación 2, 18, 80, 2% corruptos, 18% honestos, 80% que nos acomodamos. Grave, ese es el mayor problema, no es el 2, el 80. Tercero, existen sanciones sociales, administrativas y penales, y en eso se tiene que trabajar en nuestro país. Porque no hay justicia. Porque no hay justicia. Y porque la gente piensa que no pasa nada. Solamente el 3%. Contésteme esa pregunta después de esta pausa. Muévete sin ruido y sin emisiones. Con la seguridad de nunca quedarte sin carga. Energía de Pereira. El futuro es ahora. Doctor Juan Carlos Ramírez España, ¿por qué cree usted que la gente lo dice? Es que yo voy y denuncio y no pasa nada. Denuncié tal cosa y no pasó nada. Lo de Odebrecht no pasó nada. Lo de Lavallato en Brasil, ¿sí pasó? Pasó en Brasil, pues fue muy grande. De hecho, de ahí surge, desde Lavallato, surge el problema de Odebrecht y Andrade Gutiérrez y bueno, todas las consecuencias. Lo de Lavallato fue porque un empleado cualquiera de menor rango denunció una bobada. Lavallato es un lavadero de carros. Sí. Y un empleado maltratado por el administrador del lavadero de carros denunció a la policía que se estaban manejando mucha plata en efectivo. Investigaron y jalaron la cuerda más grande de corrupción en toda Latinoamérica y de las más grandes en el mundo. Lo que sucedió en Palacio de Nariño con Laura, de la empleada de Laura. Claro, y por ahí se van a caer, van a jalar un hilo y se van a dar cuenta la cantidad. Oye, hay un suicidio. Hay un suicidio casi que muy parecido al controller de la Ruta del Sol. Nos queda pendiente que en la conclusión que usted sacó, mencionó 3. Nos queda pendiente algo muy clave y es, esto se trabaja desde la primaria, el colegio, la familia, la universidad, la familia y el entorno. Ojo, el sapo no puede ser la víctima, porque la víctima somos todos. El denunciante, para cambiarle el nombre,
es la persona que puede ayudar a salvar este proceso y generar cultura contra la corrupción. Tener valor civil. Valor civil de denunciar. Juan Carlos Ramírez España, con toda la conciencia y el conocimiento que tiene alrededor del tema de la corrupción, que se ha dedicado a estudiarlo en América Latina y en el mundo entero. Ha sido ya, como lo dijimos hace algunos momentos, invitado por Naciones Unidas a dictar charlas en Europa y está en este momento aquí con puntos de vista del programa de los líderes de opinión. Los invitamos próximamente a otro programa con el doctor Ramírez España. Muchas gracias. Doctor Luis, a usted de todo corazón gracias, porque esto es un apostolado y lo hago con todo el gusto, me encanta. Hasta una próxima oportunidad y gracias por la confianza, por la sintonía, por la credibilidad en este periodismo. Suscríbanse ahí en el canal de YouTube y síganos en las redes sociales. Hasta una próxima oportunidad.